Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 4. La familia del ajedrez. Continuación. Desarrollo en Oriente. Oriente es el otro gran ramal por el cual se ha desarrollado la herencia lúdica originada por Chaturanga. Sin embargo, de aquel lado del mundo, la familia del ajedrez, pese a ostentar versiones tanto o quizás más refinadas que su primo occidental, se ha visto un poco eclipsada por la hegemonía del Go y los demás juegos de rodear. Es muy probable que Chaturanga haya sido exportado al lejano oriente a través de dos vertientes distintas, una de ellas con el budismo como canal cultural desde la India a China, probablemente por las regiones del Himalaya oriental o por la bahía de Bengala, hacia el sudeste asiático a través de la península indochina. La otra, a través del chatrang persa y las rutas comerciales existentes a lo largo de la accidentada Asia Central, penetrando en Mongolia y China para luego expandirse desde allí hacia las regiones circundantes de las islas del Japón y la península de Corea. Todos lugares donde se han desarrollado modelos independientes del juego, lo cual constituye uno de los elementos más característicos de esta rama del árbol familiar del ajedrez, ya que a diferencia de Occidente, donde se generó un único modelo internacional predominante, estos juegos en Oriente parecen tener un carácter nacional, estrechamente ligado al ámbito étnico-cultural de cada país. Otro de los aspectos característicos de las ramificaciones orientales de esta familia de juegos es la existencia de dos tendencias de diseño bastante marcadas en cuanto a sus componentes. Una de ellas denota una preferencia por la utilización de piezas planas y sencillas, identificadas unas de otras a través de la inscripción de caracteres o ideogramas y la presencia de tableros estilizados. En la otra rama persisten los modelos con figuras labradas y los tableros estilo damero, más similares al ajedrez occidental. El Xiangqi, o ajedrez chino. Así como sucede con la vertiente occidental de la familia del ajedrez, cuyo origen a lo largo de los años ha sido atribuido a las más diversas versiones, sustentadas en las más múltiples referencias, en el caso del Xiangqi sucede más o menos lo mismo, existiendo una cantidad no menor de versiones sobre cómo éste se originó. En virtud de lo anterior, si bien la redacción de la presente obra ha optado por una estructura argumental derivada de la hipótesis que indica que tanto el Xiangqi como las demás variedades orientales de juegos que se han relacionado tradicionalmente con el juego del ajedrez, proceden igualmente de una troncal que encuentra su raíz en el juego indio del Chaturanga, a continuación serán revisadas algunas de las otras teorías consideradas más relevantes en mérito de las especiales connotaciones que lo señalan como un juego probablemente anterior al indio. Al respecto, el historiador alemán Peter Banaszak, de la Universidad de Münster, sostiene que un primer aspecto que se debe tener en cuenta es la identificación en textos antiguos de los caracteres que se asocian a la palabra o fonema compuesto Xiangqi. Por una parte, para la palabra Xiang existen dos ideogramas diferentes, mientras que para la palabra Qi existe uno. No obstante, dicha tarea no resulta sencilla, debido a que ambos conceptos, dependiendo de la época y de la región en la que se han utilizado, pueden variar contundentemente en cuanto a su significado e interpretación, señala Banaszak. Por ejemplo, habitualmente, el fonema Qiang se traduce como elefante o incluso marfil, probablemente por su relación con los colmillos del paquidermo. Pero también tiene, o ha tenido, significados tan dispares como retrato, constelación, designio u oráculo, fenómeno, jugar o interpretar. A su vez, el carácter alternativo para Xiang también puede significar canciller o alguna otra autoridad de orden ministerial. Por su parte,
el término chi habitualmente se traduce como juego, aunque más precisamente aquel estilo de juegos de estrategia con piezas y tableros. Aunque también se utiliza, o se ha utilizado, como trebejo, peón o pieza de juego en general, fundación, plataforma y tablero. La referencia que probablemente atribuye a la creación del Xianqi hacia el pasado más remoto y legendario se encuentra en un escrito titulado Fosu Lidai Tongsai, o Buda a través de las generaciones, atribuido a un monje llamado Nian Chang, donde cita: en la antigüedad, Shennong usaba el sol, las estrellas y los planetas como xiang. En cambio, el Tang, Niu Zengru, utilizaba carros, caballos, sabios, soldados y catapultas como utensilios de juego. Otra referencia sobre una probable existencia de un juego asociado al Xianqi en un pasado remoto pertenece a Zhao Bushi, quien menciona en su reglamento de juego Wang Xianqi Gexu que Huang Di bautizó así el juego porque el uso de elefantes constituía en ese entonces una de las estrategias de guerra más fuertes. Tanto Shennong como Huang Di fueron monarcas celebérrimos y representan figuras trascendentales dentro de los mitos fundacionales de la cultura china, los cuales se remontan a la antiquísima era del tercer milenio antes de Cristo. La tradición indica que Shennong, quien jugaba con cuerpos celestes en lugar de piezas, reinó entre los años 2737 y 2697 antes de Cristo, mientras que su sucesor, Huang Di, conocido como el Emperador Amarillo, gobernó en la centuria comprendida entre 2697 y 2597. No obstante, resulta necesario aclarar que los cronistas de ambas versiones provienen de épocas muchísimo más recientes. Zhao Bushi vivió entre los años 1053 y 1110 después de Cristo, en el contexto de la dinastía Song, mientras que el monje Nian Chang lo hizo entre el 1282 y el 1342, en el contexto de la dinastía Yuan. Además de estas referencias fantástico-mitológicas, que pese a su enorme interés cultural, no resultan útiles para avalar tan pretéritos orígenes. Existen antecedentes no tan extraordinariamente ancestrales, pero sí de antigüedad respetable, que cuentan con mayor mérito historiológico. Una de estas versiones indica que el juego habría sido creado por el rey Wu Wang, en el marco de las campañas contra Shang, el tiránico monarca de Zhou, de acuerdo con lo registrado en la dinastía Ming por Xie Saihang en sus investigaciones sobre las 5 categorías de las cosas. Por otra parte, tanto en el texto Notas a pincel de Hu Jingling como en la Enciclopedia de las Condiciones Ocultas y Reveladas, compilada por Chen Renzi, es posible encontrar un pasaje de similar redacción sobre el Xianqi, como buena alternativa para el tiempo libre, atribuida a un consejero real durante la era de los reinos guerreros, es decir, entre los años 475 y 221 a.C. Asimismo, un texto llamado Taiping Yulan, de finales del siglo X después de Cristo, atribuye la creación del Xianqi al rey Wudi de la dinastía Zhou del norte, antecedente que es ratificado por Meng Qi de la dinastía Ming en su manuscrito La fuente de todas las cosas. No obstante, todas estas versiones y la existencia de varias otras, que por la extensión del texto no son posibles de detallar aquí, la que probablemente podría ser la más sólida o más interesante es una que atribuye su invención a cierto general chino de la antigüedad. Uno de los más importantes manuales históricos del Xianqi, escrito por Chen Weiqian en el año 1808 después de Cristo
bajo el título de Yuan Shenhai Kuo Xian Chi Pu, traducido en ocasiones como Océano Insondable, indica que en uno de sus pasajes, que el juego podría haber sido creado por el general Han Xin, hipótesis que más tarde fue desarrollada por Zhou Jiazhen en su libro Xianqi Yu Qi Hua, o el Xianqi y sus dichos, donde escribe lo siguiente: durante la campaña de Han Xin contra el reino de Zhao, creó el Xianqi y un juego de hojas para entretener a sus tropas, dado que se encontraban nostálgicas luego de años de estar lejos de casa. El general Han Xin fue un célebre soldado, maestro de la guerra y político, considerado como uno de los más grandes jefes militares y prácticamente una deidad de la guerra, una de las figuras clave en la historia de China. Artífice del establecimiento de la dinastía Han entre los años 202 y 202 a.C. y 220 después de Cristo, considerada normalmente como una de las más relevantes junto con la dinastía Tang y la dinastía Ming. Se lo reconoce como uno de los 3 héroes de la dinastía Han, junto con Xiao He y Zhang Liang. En su juventud, Han Xin sirvió en el ejército de Xian Yu, pero al poco tiempo lo abandonó por diferencias de propósito con dicho líder chino. Más tarde, el genio táctico y estratégico de Han Xin fue descubierto por Xiao He, quien lo presentó ante Liu Bang, fundador de la dinastía Han y enemigo jurado de Xian Yu. Bajo las órdenes de Liu Bang, Han Xin combatió a su antiguo líder, Xian Yu, rey de Chu, a lo largo de varias campañas. Dadas las referencias históricas al respecto, se estima que la afirmación hecha por Zhou Jiazhen, transcrita arriba, habría tenido lugar previo a la batalla del río Xinjing, también conocida como la batalla del río Tao, en el año 205 a.C., durante un período estacionario en que las fuerzas de Han Xin se encontraban acantonadas en las montañas Taihang, al noreste de China, capeando un invierno particularmente crudo y prematuro que mantenía allí las rutas cortadas, lo cual impactaba seriamente la moral de las tropas, tanto por las dificultades logísticas que atravesaban, como por la nostalgia del hogar. Se supone que en tales condiciones, Han Xin habría utilizado elementos del Liuo para inventar el Xianqi y otro juego más, según algunas versiones, para mantener a las tropas ocupadas, entrenadas y distraídas de las duras condiciones en las cuales permanecían. La historia cuenta que Han Xin, aprovechando la información entregada por sus espías sobre la indecisión de su adversario para atacar, resolvió marchar hacia el paso Xinjing con sus tropas, cruzar el río Tao y en la orilla contraria establecer una cabeza de puente de espaldas al río, lo cual fue considerado como una locura por sus adversarios, que finalmente procedieron a atacarlo. Lo que ellos no sabían era que Han Xin había despachado en secreto la noche anterior un grupo de ligeros jinetes con la orden de arrasar el campamento enemigo una vez que las tropas de allí se hubiesen movilizado para la batalla. La táctica del general era sencilla y atrevida. Puso a sus propios hombres en una arriesgada situación sin posibilidad de retirada, con el enemigo al frente y el gélido río a sus espaldas, con la finalidad de que estos lucharan con el denuedo de quien no tiene alternativa, lo cual finalmente le dio la victoria en la batalla. Los pocos adversarios que lograron huir se rindieron al ver que en su campamento ondeaban las banderas de Han. No obstante su enorme éxito militar, o probablemente debido a él, se cuenta que los últimos años de vida de Han Xin resultaron ser bastante aciagos. Pese que hasta hoy las circunstancias sobre la muerte del afamado general chino son tema de debate, varias fuentes coinciden en que éste habría sido involucrado en un oscuro complot que lo acusaba de conspirar una rebelión contra su rey Liu Bang.
por lo que resultó encarcelado y luego condenado a muerte. Sin embargo, existe una transversalidad en la creencia de que Han Xing fue leal a Liu Bang hasta el final, y que las intrigas en las cuales fue envuelto no fueron más que una confabulación de mentiras para ponerlo en contra de su rey. Situación que ha conseguido elevar su fama en la historia nacional china. No obstante, el período de cautiverio del general Han Xing anterior a su muerte otorga fundamentos para una segunda teoría sobre la creación del Xiangqi, la cual dice que lo habría inventado allí, en parte para soportar el tedio del encarcelamiento, para mantener sus habilidades como estratega y como medio didáctico para enseñar la estrategia a uno de los oficiales de la guardia de prisión, con el cual llegó a establecer una relación de amistad fundada en el respeto, incluso la admiración, que los grandes líderes inspiran incluso en sus enemigos. Cabe mencionar que existe otra teoría relativa al significado del nombre del juego, la cual está referida a las campañas efectuadas por Han Xing en contra del tirano Xian Yu, en cuyo contexto también se ubica la batalla del río Tao antes mencionada. Esta teoría indica que en un principio el juego habría sido aludido como Juego de la persecución de Xian Yu, nombre que con el paso del tiempo habría derivado en Juego de Xiang o Xiangqi. No obstante el inmenso mérito del general Han Xing y de los defensores de aquella y otras teorías de carácter nacional chino relativas al origen del juego, como lo han sido, entre otros, Eiles Irving, Peter Banachang y Jing-Pung Hao-Cheng, actualmente la teoría general que se considera más sólida, al menos para el canon histórico occidental, es aquella respaldada por la Haipiene, o Gran Diccionario, donde se sostiene que el Xiangqi fue introducido en China durante el período Ban Ti, es decir, alrededor del año 537 después de Cristo, probablemente desde un juego de la India, como sabemos, el chaturanga. Ya que la mayoría de los autores se decanta por el origen indio de esta familia de juegos y su posterior diversificación a través del mundo conocido, diremos que al menos para el siglo VI después de Cristo ya se conocía alguna de las variantes de chaturanga en las regiones de China. Sin embargo, se desconocen más detalles sobre este traspaso lúdico-cultural. El Xiangqi, al menos en la forma que se lo conoce hoy en día, tiene un tablero formado por 64 casillas, pero que difiere bastante del damero utilizado en Occidente, ya que se trata de un diagrama cuadriculado monocromo en el cual las piezas ocupan las intersecciones de las líneas que lo forman, de modo similar al juego del Weiqi y tantos otros juegos de estirpe oriental. Además, el área ecuatorial del tablero está ocupada por una franja llamada Hoaqi, la que algunos traductores, como Eiles Irving, han interpretado como río, asociando este elemento al río Xiangjing o Tao, mencionado en la historia del general Han Xing, que se supone fue el probable escenario que vio nacer el juego, pero que otros, como el capitán Hiram Cox, la consideran una simple trinchera. Asimismo, utilizando las 9 intersecciones que forman el recuadro de 4 cuadrantes en medio del costado de cada jugador, se distinguen las fortalezas o castillos de cada bando, dentro de los cuales, e incluyendo las diagonales dibujadas en cada uno, se restringen los movimientos de las piezas conocidas como Chong o Rey. Como ya se ha advertido, las piezas son redondas y planas, tradicionalmente de madera, y cada jugador posee 16 de ellas, las cuales se reconocen por medio de distintos caracteres chinos pintados en ellas. Las piezas del Xiangqi resultan bastante curiosas en cuanto a su tipología, lo cual hace que su identificación resulte algo confusa a ojos de los legos. Para empezar, los bandos son negro en el costado superior y rojo en el inferior. Además, normalmente no son las piezas las que llevan el color del bando correspondiente,
sino los caracteres que las identifican. Como si aquello no fuera suficiente, la mayoría de las piezas homólogas en cada bando tienen nombres y caracteres distintos entre rojas y negras. No obstante, existen versiones más modernas que han intentado unificar y simplificar este aspecto, probablemente para una mejor aceptación por parte de los aficionados occidentales, en las cuales lucen íconos o figuras más reconocibles para quienes no reconocen los caracteres chinos. En la página siguiente se presenta un cuadro con el detalle de las distintas piezas y sus respectivas características. Las letras en la primera columna están correlacionadas con las referencias añadidas en el tablero de la figura 106, que no se reproduce en esta versión de audiolibro. La pieza del xiang, negro o general, o del shuai, mariscal para rojo, en la versión unificada chong o rey, tiene movimiento como el rey del ajedrez, pero no puede salir del castillo. La pieza que corresponde al chi negro o consejero, o yang shi consejero rojo para las rojas, en la versión unificada so princesa, es igual que el rey, pero sí puede abandonar el castillo. La pieza negra xiang, que corresponde al elefante, o la pieza roja también xiang, pero con interpretación de ministro, que en la versión unificada es chong o mandarín, mueve como el alfil occidental, pero solo hasta 2 pasos y no puede cruzar el río. La pieza negra ma, que corresponde al caballo, o yang ma para las rojas o caballo rojo, que en la versión unificada es simplemente caballo o mai, es similar a su homólogo occidental, pero sin la capacidad de saltar piezas. La pieza negra yu, o carro, o yang yu, carro rojo para las rojas, o en la versión unificada che, o torre, es igual que la torre occidental. La pieza pao, de las negras, o catapulta, o para las rojas pao también, pero con interpretación de cañón, o en la versión unificada paov, artificiero, es como una torre, pero para capturar requiere de la existencia de una pieza entre esta y la víctima. Captura que se ha llamado captura por proyección. Finalmente, el peón negro, llamado su o conscripto, o para las rojas bing, soldado, y en la versión unificada ping, también soldado, es semejante al peón occidental, pero con la diferencia de que captura hacia los costados ortogonales en lugar de hacerlo diagonalmente. El xianqi, a lo largo de los años, además de esparcirse hacia otras naciones y desarrollar allí sus propias versiones, también las ha desarrollado dentro de la misma China. Entre otras variantes relevantes del juego, es posible encontrar el banqi, o medio ajedrez chino, que ya fue mencionado en el apartado del shoudoqi, el cual se juega sobre medio tablero de xianqi y con las piezas ocultas. También está el sanguoqi, una curiosa versión del xianqi para 3 jugadores. El shogi, o ajedrez nipón. El Nikureki es un documento histórico del antiguo Japón escrito en el año 1210 de nuestra era, el cual está basado en 2 documentos cuya existencia se sabe, pero que no se conservan: el Chokureki y el Kaichureki, los cuales se supone fueron redactados unos 90 años antes, los cuales mencionaban que durante el período Heian se jugaba un juego que podría considerarse el antepasado directo del shogi, la versión nacional en Japón del xianqi chino o del yangi coreano, y que en su forma actual se juega al menos desde el siglo XVI.
Se considera que aquel juego mencionado en el Nikureki era, efectivamente, un antepasado del shogi, porque era prácticamente idéntico a este, salvo por la inexistencia de una regla que permite reincorporar las piezas capturadas. Según Brunet y Bellet, cierto volumen, conocido como Wamei-so, o Diccionario de la Antigua Lengua Nipona, cuyo autor habría muerto en el año 986, no hace mención alguna sobre el shogi, o algún otro término parecido o equivalente, y luego añade que otro autor japonés, cuyo nombre o referencia no menciona, asegura que el juego fue creado en China por un tal Hua Wang, monarca de la dinastía Ischen, quien habría reinado entre los años 1122 y 1114 de la era precristiana. Seguidamente señala que otra versión atribuye la invención del juego a Wu Ti, otro rey chino perteneciente a la dinastía Cheu, que reinó brevemente entre el 557 y el 559 después de Cristo, siendo asesorado por su ministro Wang Pas y otro individuo llamado Tse Ma Wen, y que dicho juego fue llevado al Japón por Son Ko y Son Kei. Julio Ganso respalda la versión de Brunet y Bellet, pero corrige que Wu Ti perteneció a la dinastía Qing y que la creación del juego habría sido relativa al año 500 después de Cristo. No obstante, todo aquello resulta bastante incierto, toda vez que registros mejor referenciados sitúan la dinastía Qing entre los años 1644 y 1912. Además, el rey Wu Ti, conocido como el Guerrero, o Wu Di para la dinastía Chen, perteneció en realidad a la dinastía Han, siendo su reinado entre el 140 y el 87 a.C., período que se considera el de mayor esplendor de aquella dinastía. Pese a los registros históricos, bastante discordantes unos de otros, incluso incongruentes, actualmente la mayoría de las autoridades en la materia concuerdan en establecer que alguna versión del Xianqi debió de haber atravesado el mar oriental de China para establecerse en la región insular al sur del territorio nipón entre los siglos X y XII después de Cristo, hipótesis que es respaldada por el hallazgo de 16 piezas de madera en el templo Kofuku-ji, en la región de Kansai de la prefectura de Nara de la isla de Honshu, cuya datación las sitúa en el año 1058 y suponen ser las más antiguas que se han encontrado. Semejante a su predecesor chino, el shogi también utiliza piezas planas que se identifican a través de sinogramas, de la escritura kanji en este caso. Sin embargo, estas tienen una característica forma pentagonal, como la silueta de un obelisco, y además cada personaje del juego, excepto los generales, rey enjollado y de oro, tienen asociadas dos identidades distintas, una que podríamos llamar original o básica, y otra que entra en juego al producirse una promoción o coronación, la cual, a diferencia de como sucede en el ajedrez occidental, en lugar de trocarse la pieza promocionada por alguna de las capturadas, es la misma pieza promocionada la que se voltea para enseñar de tal modo su dorso con el carácter diferenciado. El tablero está formado por una rejilla de 9×9, que a diferencia del Xianqi, utiliza el interior de las casillas y no sus intersecciones, las cuales además son rectangulares, no cuadradas, para poder alojar las piezas que tienen una forma más alargada. Ambos bandos se despliegan enfrentados en los bordes cortos del tablero. Al igual que la inmensa mayoría de sus congéneres, el shogi es un juego de índole bélica, pero con una marcada naturaleza marcial, lo cual queda patente en la interpretación de su nombre como juego del general, lo mismo que la naturaleza de sus piezas, las que se detallan a continuación. Existe un Osho, o rey general, equivalente al rey occidental, el cual utiliza el jugador más experimentado.
El Gyōkusho, o general enjollado, equivale al Osho, pero es para el jugador menos experimentado o desafiante, es decir, el rey del otro bando. Existen también dos Kinsho, o generales de oro, cuyo movimiento es de un paso hacia los costados ortogonales, o un paso adelante ortogonal o diagonalmente, pero hacia atrás solo puede moverse un paso ortogonal. Dos Ginsho, o generales de plata, cuyo movimiento hacia adelante es ortogonal o en diagonal de un paso. Su movimiento atrás es solo diagonal y de un paso y no puede mover hacia los costados ortogonales. Su forma promocionada se llama Nari-jin. Dos Keima, o caballo del árbol Katsura o laurel, equivalentes a los caballos occidentales, cuyo movimiento es similar al de estos, incluyendo el salto de piezas, pero solamente como movimiento largo hacia adelante, es decir, con caída corta a la izquierda o a la derecha. Su forma promocionada se denomina Nari-kei. Dos Kyosha, o carros de incienso o lanceros, que se mueven cualquier cantidad de pasos libres, pero siempre hacia adelante, verticalmente. Su forma promocionada se conoce como Nari-kyo. Un Kakujio, que se traduce como el que mueve en ángulo, equivalente al alfil occidental. Su forma promocionada es el Ryuma, o caballo dragón. Una Hisha, torre o carro volador, equivalente a la torre occidental. Su forma promocionada se llama Ryuo, o rey dragón. Y finalmente, 9 Fuyo para cada bando, soldados de a pie, equivalentes al peón occidental, pero sin la captura en diagonal. Su forma promocionada se denomina Tokin, o el que alcanza el oro. Otro aspecto curioso de las piezas del shogi es que, salvo los líderes de cada bando, que tienen denominación y carácter distinto para cada jugador, no existe diferencia alguna entre las de un jugador y el otro, ni de color ni de carácter, diferenciándose cada bando únicamente por la orientación de sus piezas en el tablero, es decir, con su punta hacia adelante. En el shogi, la promoción de las piezas es un aspecto fundamental, tanto por el poder que éstas adoptan, como para mejorar la situación derivada de aquellas piezas que en su forma básica solo pueden avanzar, es decir, los caballos, los lanceros y los peones. La promoción de piezas se produce cuando una pieza con dicha potencia alcanza la zona de promoción, la cual corresponde a las 3 filas de casillas en las cuales se despliega el bando opuesto, demarcadas normalmente por 4 puntos similares a las estrellas Hoshi de los tableros del Go. La promoción, además, tiene un componente opcional, dado que mientras la pieza de marras se encuentre dentro de la zona de promoción, e incluso cuando sale de ella, el jugador puede optar por realizar o no la promoción según le sea conveniente. Es decir, esta no es automática ni obligatoria. No obstante, una pieza promocionada ya no podrá retomar su versión original a menos que sea capturada y luego reincorporada al tablero. Las piezas promocionadas adoptan el mismo movimiento y captura que un general de oro, excepto las torres Hisha y los alfiles Kakujio, cuyas formas promocionadas obtienen un movimiento alternativo al original, el cual consiste en un único paso en cualquier sentido diagonal para la torre y ortogonal para el alfil. Otro aspecto distintivo del shogi es la posibilidad de reintroducir las piezas que han sido capturadas. Para tal efecto, en lugar de realizar un movimiento, el jugador en turno puede incorporar al tablero una de las piezas que haya capturado de su oponente, como suya propia, y siempre en su forma no promocionada. Esta puede ser colocada en cualquier casilla desocupada de su respectiva zona de promoción, con la condición de que esta pieza no puede mover hasta su siguiente turno y tampoco puede ser promocionada hasta haber realizado al menos un movimiento. El juego del shogi tiene, además, algunas variantes que utilizan tableros más grandes y mayor número de piezas.
Las más difundidas son el Chu Shogi, de 46 piezas por bando, y tablero de 12 por 12 escaques, y el Ko Shogi, literalmente Shogi eterno, el cual se juega sobre un tablero de Go, es decir, de 19 por 19 intersecciones, y también utiliza 90 de las piedras de tal juego para cada bando, las cuales previamente deben ser labradas o desgrafiadas con los caracteres correspondientes. Otra variante interesante del shogi es el Hasami Shogi, la cual representa un enfrentamiento exclusivamente con los 9 peones de cada bando, y que a su vez incorpora 2 versiones distintas. En una de ellas las piezas simplemente se mueven y capturan, en la cual se vence dejando una única pieza del oponente, mientras que en la otra versión, Dai Hasami Shogi, se vence formando una alineación vertical u horizontal de 5 piezas en el tercio medio del tablero. El Situ Jin, o ajedrez birmano. Dependiendo de la generación a la cual pertenezca cada lector, el país o región de Birmania le será más o menos familiar, ya que en 1998 cambió su denominación a la actual de Myanmar, país que se ubica al noreste del Golfo de Bengala, formando la base continental occidental de la península de Indochina, donde limita con Laos y Tailandia, mientras que hacia el continente limita con China, Bangladesh y el apéndice nororiental de la India. Situ Jin es la variante nacional de la familia del ajedrez allí y resulta de gran interés porque difiere bastante de los otros modelos orientales de los cuales ya se ha hablado. En esencia, el juego conocido como Chi Ta Rim, cuya romanización más actual lo designa como Situ Jin, parece estar más relacionado con el juego persa del chatrang, el cual habría llegado a dicha región durante el siglo VIII, situación que lo relega a una condición aparentemente posterior al xiangqi chino y que por lo tanto podría constituir una prueba del traspaso directo del chaturanga desde la India por tierra o a través del Golfo de Bengala hacia el sureste asiático y la península indochina, sin que esta región haya sido influenciada por el xiangqi desde China. Es más, actualmente en Myanmar se ha impuesto casi totalmente el sistema internacional del ajedrez occidental, desplazando el Situ Jin, lo cual representa un proceso interesante, producto de la cercanía con China y el xiangqi. Sin embargo, pese a este desplazamiento lúdico, existen regiones, sobre todo al noroeste del país, donde el Situ Jin todavía se conserva fuerte. En cuanto a la etimología del nombre, el término Sit, o Chi, corresponde a una forma birmana utilizada para referirse a una formación más o menos masiva, probablemente superior a un batallón y que en términos históricos podría haberse referido a una división o incluso a un ejército de campaña. De acuerdo con las anotaciones de Hiram Cox, el término Situ Jin podría interpretarse como representación del ejército, o más afinadamente, de los 4 componentes del ejército, haciendo referencia a la infantería, la caballería, los elefantes y los carros, todos representados en el juego, familiarizándolo directamente con el chaturanga indio. Uno de los aspectos más llamativos de este juego era la calidad en la confección de sus piezas, ya que no utilizaba representaciones abstractas, como los trebejos del ajedrez o las piezas del xiangqi, sino detalladas figuras, tradicionalmente hechas a mano artesanalmente. En cuanto al juego propiamente dicho, este se jugaba sobre un tablero de 64 escaques sin diferencia cromática. Cada jugador disponía de un total de 16 piezas, de las cuales 8 eran peones y que además eran las únicas que debían ser desplegadas de modo fijo o convencional, mientras que todas las demás piezas se disponían al arbitrio estratégico de cada jugador, pero siempre de su propio lado del tablero. Las piezas del Situ Jin eran, y aún son, un Ming, o rey, igual al rey de Occidente, excepto en lo referido al enroque, jugada que en esta versión birmana no existe.
un chekoi, o general de ejército, que se movía un paso diagonal en cualquier sentido. 2 ruza, carros de guerra, cuyo movimiento era equivalente al de las torres. 2 sejin, o elefantes, los cuales tenían el mismo movimiento que el chekoi, pero que además y alternativamente podían mover un paso adelante, lo que les permitía poder cambiar su línea ofensiva, como si un alfil pudiese cambiar de los escaques negros a los blancos. 2 mji, o caballos, cuyo movimiento era el mismo movimiento que los caballos de Occidente. Y finalmente, los yein, o soldados de infantería, que equivalían a los peones tradicionales, pero que solo movían de un paso al frente. Extrañamente, solamente podían ser promocionados a chekoi, los 4 yein del ala derecha de cada ejército. Durante la época del colonialismo impuesto por las potencias occidentales, anterior al estallido de la Gran Guerra de 1914, cuando este juego fue dado a conocer por los exploradores británicos destacados en aquella área del mundo, se discutía si realmente la disposición de las piezas de mayor valor era, efectivamente, a criterio de cada jugador, dado que existía un acomodo bastante convencional de dichas piezas y que tenía su origen, según se cuenta, en una apertura famosa llamada Ta-Biyat, que los persas solían utilizar en el chatrang, la cual se lograba luego de unos 10 o 12 movimientos desde la ubicación inicial de los ejércitos y que a su vez derivaba de una formación de guerra homónima que los generales y estrategas persas solían utilizar en batalla. Al parecer, este ahorro de tiempo, al desplegar, fue mal interpretado por Hiram Cox en sus anotaciones, error que luego sería repetido por Duncan Forbes. Otros modelos orientales. El makruk, o ajedrez siamés. Juego que, al igual que el situjin birmano, pertenece a la vertiente poniente de los juegos orientales, de aspecto menos sofisticado que sus pares chinos, coreano o japonés. De hecho, resulta muy parecido a sus posibles antecesores directos, el chatrang o quizás el mismísimo chaturanga. Y aunque su historia es sumamente incierta, es posible que haya sido introducido en Siam directamente desde la India. El Yangi, o ajedrez coreano. Aunque no se conoce a ciencia cierta la fecha ni período en el que el Xianqi podría haber cruzado el Mar Amarillo o penetrado en la península coreana por tierra desde el norte, es decir, por Manchuria, la que parece ser la primera referencia escrita pertenece a Yang Yu, mientras que las evidencias arqueológicas más antiguas se remontan al período Goryeo, un conjunto de piedras atribuibles a piezas de juego que fueron halladas entre los restos de un naufragio que habría ocurrido entre los años 1265 y 1268 en las aguas frente al pequeño pueblo de Mado, en la bahía de Gyeonggi, en el Mar Amarillo. En términos de juego, el Yangi no difiere demasiado del Xianqi chino. En términos concretos, las piezas son las mismas, pero con diferencias sutiles más bien de orden estético. Tienen una forma octogonal en lugar de circular. Los colores de los bandos son azul o verde para el jugador inicial y rojo para el oponente. Además, tradicionalmente tienen 3 tamaños distintos: pequeño para peones y guardias, mediano para el resto de las piezas y una única grande para el general o rey. De hecho, tanta es la similitud o parentesco con el Xianqi que los caracteres que identifican las piezas no son sinogramas hangul, es decir, escritura coreana tradicional, sino hanja, una versión coreana de la escritura hanzi de China. Asimismo, el tablero sufrió un aumento de tamaño, quedando en un diagrama de 9 por 10 líneas, en el cual, e igual que el modelo chino, las piezas ocupan posición en las intersecciones y no existe el río. El despliegue inicial de las piezas también es el mismo que el del Xianqi, con la única excepción del general, que en lugar de comenzar en la intersección central de la fila posterior, lo hace una fila más adelante
ocupando la intersección central del palacio o castillo. El Shatar, o ajedrez mongol. Se trata de una vertiente que se jugaba en Mongolia y que muy probablemente devino del contacto cultural ocurrido entre los persas y las tribus nómadas que habitaban desde tiempo inmemorial esta yerma región del Asia Central, comprendida entre el norte de China y los páramos siberianos, con el gélido lago Baikal como frontera natural. Pueblos como los hunos, los tunguses y los mismos mongoles han habitado esta área. Si bien actualmente se trata de un territorio bastante relegado en términos de política internacional, se ha de recordar que antiguamente formó el centro del imperio mongol, el cual abarcó un vasto territorio desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Como ya se ha insinuado, el Shatar parece estar estrechamente ligado al Chatrang de los persas y en tal modo resulta bastante semejante, manteniendo incluso cierta familiaridad con el ajedrez occidental. Además, este juego posee otra versión, la cual se conoce como Jia Shatar, y se juega sobre un tablero de 10×10 escaques. Se añaden 2 peones e incorpora una nueva pieza con manifestación doble para cada bando, el guarda real o guardaespaldas, los cuales siempre se ubican en la posición intermedia entre los alfiles y la pareja real y mueven en cualquier dirección y sentido, pero solo hasta 2 pasos a la vez. Y hasta aquí el episodio número 11 de esta breve historia de los juegos de mesa. En el siguiente episodio, el último sobre el capítulo 4 de la familia del ajedrez, analizaremos la situación del deporte ciencia en la actualidad. Se relatarán algunas historias más allá del juego en sí y se revisarán algunos juegos modernos diferentes, pero asimismo relativos al ajedrez. Recuerden que si les gusta este audiolibro, también existe su versión escrita, con mucha más información adicional, la cual pueden encontrar en formato físico como libro de edición en rústica o bien como libro electrónico, ambas desde Amazon Internacional, cuyos respectivos enlaces se encuentran en la descripción de este video o podcast, según la plataforma de vuestra preferencia. Hasta el próximo episodio.